En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto. Ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden, con un día bastante lindo el que vemos aquí desde el ventanal. Hoy martes 4 de noviembre del año 2025, avanzando muy rápidamente el 11º mes del año, ya casi para acabar este ejercicio fiscal. Y como es habitual en este espacio, hacemos una entrevista a diferentes sectores y en la edición de hoy no es la excepción. Y desde producción ya me confirman que está en línea nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos el contacto también. Él es Ever Otazu, gerente general de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Cómo estamos, Ever? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Ada, bueno, para toda tu audiencia, y estamos muy bien. Así como dijiste que desde tu ventanal se observa un hermoso día, desde el mío también, así que coincido con lo que decís. Y yo sé que la vista ahí desde la de NIT es impresionante también, así que vemos en general un buen clima. Y esperemos también que eso se traslade de alguna manera al último informe que dieron a conocer, Ever, porque la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios justamente publica de manera mensual su informe de recaudación de los ingresos tributarios, y en ese sentido queremos compartir con la audiencia qué resultados arrojó el mes de octubre y bueno, cómo están viendo también desde la DENIT toda la dinámica en materia tributaria. Y hasta ahora, por lo menos, Prince, creo que los guarismos de los números coinciden con nuestros ventanales, porque realmente seguimos con buen tiempo por el lado de las recaudaciones. Eso es bueno. Y en ese sentido le puedo decir que realmente en el mes de octubre tuvimos un aumento nuevamente en la recaudación, si hablamos en porcentajes, en un consolidado del 10%, lo que representa alrededor del 16%, poco más del 16% de lo que es impuestos internos, y lo que es aduanas, casi del 5%, lo que daría en más de 3.200 millones de guaraníes, lo que, para hacerlo más corto, podemos siempre transformarlo en dólares, es casi 458 millones de dólares, y un aumento de más de 41 millones de dólares con relación a nuestro espejo del año anterior. Y en ese sentido como hola, te copiamos y atentos aquí, Ever. Bueno, sí. Me está entrando una llamada por lo visto. No, y en ese sentido lo que solemos señalar también es que, como bien sabes, Prince, sí, nosotros ahora ya nos estamos comparando con nosotros mismos, ¿verdad? Acuérdate que antes en ese primer año, cuando eran las áreas de recaudación separadas, y así hicimos la primera comparación, teníamos guarismo de casi el 20 o el 30%. ¿Recuerdo? Entonces, siempre recordamos que ahora estamos comparándonos ya nosotros mismos, y como medimos la vara tan alta, entonces todos los años tenemos que medir más aún. Entonces, en ese sentido, decimos que realmente las finanzas, en cuanto a la recaudación en el Paraguay, todavía gozan y siguen gozando de buena salud, y las estimaciones que así continúan. E incluso tengo entendido, Ever, que va por encima de lo proyectado o de lo estimado, más que proyectado, dentro del presupuesto general 2025. Así mismo, como bien decís, Prince, en el presupuesto se había estimado, creo que un aumento entre el 6 y el 8%, me parece, 6 entre 7, una cosa así. Y nosotros mantenemos hasta ahora prácticamente el 10% de aumento de la recaudación, si es que consolidamos todo el año hasta el día de hoy. Hoy, mira, te cuento, hoy tenemos al tercer día de octubre, tenemos un aumento de noviembre, sí. Exacto, solamente hablando de impuestos internos del 20% más o menos. Eso se va ajustando, se va regulando, sobre todo con los días de vencimiento, y estimamos también que podemos tener un noviembre y un diciembre positivos, ¿verdad? Sobre todo acá del lado de impuestos internos
Vos sabes bien que en lo que es aduana, normalmente también a veces la sequía, la lluvia, o sea, los fenómenos naturales determinan muchas veces también el aumento o la baja de las recaudaciones. Pero bueno, pero estamos realmente, nos alienta justamente los números que observamos y que mes tras mes estamos teniendo. Hasta ahora no hemos tenido un solo mes desde la fusión en que hayamos tenido un guarismo negativo. Ni siquiera una desaceleración, Ever. No, realmente no. Realmente hasta ahora, pese a lo que hemos pasado, porque sí, totalmente esa desaceleración muchas veces en cuanto a consumo que se dieron en algunos momentos, e incluso en momentos en que hubo esta bajante del río, te acordarás, sí, que no permitía que los barcos o que los lleguen de Uruguay sobre todo. Incluso en ese momento, en ese periodo tuvimos un aumento de la recaudación. Así que nos estamos complementando muy bien con los trabajos que estamos teniendo a partir de ahora, con la interoperabilidad que tenemos ahora entre aduanas e impuestos internos. Entonces, cuando de repente una de las áreas tiene algún inconveniente, ya sea por fenómenos externos a lo que es el trabajo en sí de la administración, realmente hay un complemento muy importante, sobre todo en el tema de los controles y también en el tema de formalización. Entonces creemos que los trabajos están siendo eficientes y eficaces en este tiempo. Ever, con respecto a los impuestos internos, para ir desengranando por tipo justamente, ¿la composición en este sentido sigue siendo de mayor peso por parte del IVA como impuesto, o hay una suerte de reconfiguración también, si vamos como de alguna manera haciendo un análisis hacia atrás y de la evolución que han tenido los distintos impuestos? Prince, ¿cómo se nota que vos haces tu tarea con el tema tributario? Porque realmente esta discusión de los impuestos directos e indirectos siempre está en la mesa, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Y efectivamente, como decís, si bien todavía el impuesto al valor agregado, los impuestos al consumo, sumándole a esto el selectivo al consumo, los indirectos siempre superan en nuestros países, sobre todo en nuestros países de la región, a los impuestos directos. Efectivamente hay un aumento desde el año de la fusión, sobre todo hay un aumento de lo que serían los impuestos directos. Entonces, si bien como decimos, tenemos siempre que los impuestos, que el IVA sobre todo es el impuesto más recaudador que tenemos siempre. Antes era una diferencia de 80-20 más o menos. Recuerdo. Hoy en día estamos entre 60-40, 55-35, etcétera. Entonces, realmente eso demuestra también que la efectividad que se está teniendo en relación justamente a la recaudación, que es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo el tema de los impuestos directos, que son los impuestos menos regresivos. Y si tuviéramos que hacer un zoom de la recaudación por parte de aduanas en cuanto a la participación de los principales rubros durante octubre, Ever, ¿qué destaca? Y siempre destacan lo que son combustibles y también lo que es electrónica, frutícolas, etcétera. Pero de combustibles yo diría que es el rubro siempre que está por encima. La parte de automotriz, automotores también, que es muy importante, serían los rubros más importantes. Algo que se pueda destacar quizás de algún diferencial en el informe del mes de octubre que se dio a conocer en estos días, Ever, la estructura o la masa tributaria, cómo está compuesta, hubo mayor formalización, algunos otros indicadores. Los indicadores de formalización están siendo constantes ahora en su vida, Prince, eso te podría decir. Yo te diría que en este mes de octubre, sobre todo en relación a lo que es impuestos internos, además de combustible, que también es un rubro importante, también destacó el rubro de la construcción.
Notable. Entonces ese rubro también es muy importante. Yo diría que ese sería uno de los puntos fuertes y altos. Y siempre, bueno, la parte industrial y comercial, que siempre también son rubros importantes, ¿verdad? Pero yo te diría que ese sería uno de los puntos fuertes de este mes de octubre en particular. Y en particular, y si me hablas de forma general, sí, hemos observado en varios meses que también ha aumentado el consumo, lo que es el IVA, en algunos meses fueron muy importantes, como por ejemplo en mayo, en junio, lo que nos demuestra, y creemos que va a ser también en noviembre y diciembre, una cuestión también hasta lógica por el tema de las fiestas, pero sí tenemos un consumo que también va en aumento. O sea, no tenemos desde ese punto de vista, si hablamos solamente del punto de vista tributario, no quiero meterme tampoco en la parte económica, financiera, sí, pero desde el punto de vista tributario nosotros nos da la pauta justamente que si aumentamos el nivel de consumo, no en cuanto yo digo en cuanto a cantidad, ¿verdad? Que por ende se también trasluce en lo que sería la parte efectiva, monetaria, diríamos, los montos, nos da la pauta justamente que se está consumiendo más. Eso nos da la pauta de que no se está estancando, no se está paralizando, diríamos, la economía, y que, bueno, si se gasta más es porque realmente hay, ¿verdad? Sí. Entonces para nosotros es muy positivo eso, nosotros lo vemos de forma positiva. Nivel de morosidad, si tenés en mente, Ever, y al menos aproximadamente, ¿se mantiene dentro del margen de lo que se pueda tolerar como administración tributaria? Y si siguen llevando adelante acciones que ayuden justamente al contribuyente a regularizar su situación. Sí, efectivamente, el nivel de morosidad yo te diría que estamos en la media de todas las administraciones, que es entre el 20-30% más o menos. Sí. Y una de las cuestiones también muy destacables en ese punto, ya que lo tocas, Prince, Sí. es lo relacionado justamente al tratamiento de las facilidades que se le está dando a los contribuyentes para que se acerquen a pagar. Porque finalmente a nosotros lo que nos interesa es recaudar, y siempre digo esto, nosotros ahora estamos empujando un modelo de gestión que permita justamente o que tenga como vinculado a la estrategia institucional el cumplimiento voluntario por sobre lo que serían los controles. Obviamente, como institución encargada de recaudar, nosotros tenemos que hacer los controles, tenemos que seguir, pero esos controles, esas fiscalizaciones, lo que nosotros buscamos es que en el futuro sirvan para apuntar, señalar exactamente bien, y que sirva más que nada para sensación de riesgo, para que los contribuyentes cumplan correctamente. Entonces, hoy en día el cumplimiento voluntario lo estamos haciendo, no solamente a través de la formalización, no solamente a través de la sensación de riesgo que podemos generar con nuestros controles, sino justamente también, como bien dijiste, con los planes de facilidades que proveemos, que damos la posibilidad a los contribuyentes para que vengan, cumplan con sus obligaciones, en el caso de que no puedan pagar de forma montos así, que se les escapen, pagarlo de forma contada, que vengan, que soliciten sus facilidades. Nosotros le decimos a los contribuyentes, vengan acá, traten de pagar dentro de las medidas, de las posibilidades que tienen los contribuyentes, y queremos justamente propender a eso, hacia el cumplimiento voluntario, que es nuestra prioridad. Entonces, en ese sentido, como bien dijiste, estamos justamente con todos esos planes, eso está dentro de nuestro programa de gestión ahora. En ese mismo contexto, Ever, la cantidad de contribuyentes, y de alguna manera desagregamos entre activos, con suspensión temporal y bloqueados, también hay como un plan específico enfocado sobre todo para estos que tienen suspensión temporal o están bloqueados, o cómo lo están manejando también. Bueno, ahí se tiene que hacer un trabajo más fino, efectivamente, sí. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una limpieza, ¿te acordás de la época de pandemia? Sí. Cuando venían a inscribirse para poder tener la posibilidad de las ayudas para los microempresarios? De esa cantidad de contribuyentes, muchos quedaron y muchos siguen activando, o sea, como consecuencia de ese impulso, de ese beneficio, eso sirvió para que muchos emprendieran, tengan su propio emprendimiento en el Re Simple, algunos pasaron al Simple, y muchos otros realmente que
que dejaron de activar en el sentido empresarial fueron limpiados directamente de las listas por una cuestión justamente para poder sincerar el registro, para poder tener guarismos más concretos, para incentivar nuevamente que se sigan inscribiendo al momento de llevar adelante los emprendimientos. Entonces ahora estamos analizando justamente cuáles podrían ser los medios que tenemos a nuestro alcance para poder tratar de reactivar a los que de repente tienen omisos, que sabemos que están trabajando. Sí. Por eso es que hay algunos que sabemos o que se identifica que tienen que tener un tratamiento diferente, que sabemos, por ejemplo, que por A o B motivo se han inscrito y sabemos los que realmente, o más bien en eso estamos, porque es un trabajo de hormiga eso, de los que efectivamente tienen su emprendimiento, de repente tienen algún inconveniente para poder seguir, y esos son trabajos que se hacen prácticamente de a uno. Entonces se analizan los casos. Entonces sí, siempre se analiza, por ejemplo, también la cuestión de los programas de regularización. También eso siempre se ve. No tenemos definido si es que vamos a sacar una regularización en poco tiempo, en breve, no, sí, pero sí se analizan caso por caso. La implementación de la facturación electrónica que justamente se fue empujando de manera gradual, ¿cómo está, Ever, eso? ¿En qué porcentaje ya está como para hacer una suerte de comparación del universo previsto y lo que ya se está implementando? Bueno, nosotros hoy en día estamos con una cantidad aproximada de 18.000 facturadores electrónicos. Más o menos 18.000 facturadores electrónicos tenemos hoy en día, entre pequeños, grandes y medianos. O sea, tanto aquellos que están en el Ecuatía como aquellos que están en el Ecuatiaí. Hoy en día, y a partir del 1 de abril de este año, todas las empresas, todas las personas jurídicas que se inscriban automáticamente entran dentro de la facturación electrónica. O sea, ya no tienen la posibilidad del formato papel. Y estamos todavía en la obligatoriedad por grupos. Entiendo. Porque también tenemos muchos contribuyentes que han pedido prórrogas para poder ajustar sus sistemas. De eso tenemos también una cantidad considerable. Se le da prórrogas en una ocasión se le dan las prórrogas, pues ya se le avisa, se le da un tiempo para adecuar su sistema, y en mayor grado están adecuándose las empresas. O sea, estamos teniendo también eso, hay que decirlo. En este momento yo te diría que si bien del universo total de contribuyentes, el porcentaje de contribuyentes que están en facturación electrónica todavía no es significativo, porque todavía tenemos un espacio muy grande que se tienen que incorporar. Yo te diría que la parte más importante está ya prácticamente incorporada, que son los medianos y los grandes contribuyentes. Nos falta un porcentaje mínimo de los grandes y medianos contribuyentes, que si haces la relación otra vez en cuanto al porcentaje de facturas que están en el mercado, yo creo que estaríamos en el orden del 40 o el 50% ya de la facturación total del país, que son facturas electrónicas. Es decir, nosotros ahora estamos trabajando fuertemente en lo que es la inscripción, sobre todo en los más pequeñitos, ¿verdad? De los chicos que tienen el simple, que tienen el resimple, y para ello tuvimos una capacitación interna, llegamos a acuerdos con el tema de las empresas que certifican la firma digital para poder tener nosotros los agentes en todas las cabeceras y en todas nuestras regionales. Nuestras 18 regionales de lo que es la gerencia de impuestos internos ahora cuentan ya con los agentes a través de los cuales ya se realiza ese primer trámite para obtener la firma cualificada, para poder obtener el QATI, y de esa manera entonces estamos teniendo recepciones diarias, cientos de recepciones diarias en todo el país,
que están aumentando los números también de los pequeños contribuyentes. Así que estamos por un camino por ese lado. Y el impacto, Ever, también porque la gente pueda entender cuando hablamos de la facturación electrónica, de implementar tecnología e innovación en la administración tributaria, es esta posibilidad de una mayor trazabilidad, de transparencia y bueno, todo este proceso de formalización. Y en ese sentido me gustaría también preguntarte lo siguiente, Ever, ¿cómo incorporan la IA en todo este esquema que están llevando también adelante desde la administración tributaria? La pregunta me hace muy interesante, Prince, porque el tema de la IA, sí, todo lo que sería Business Intelligence, Machine Learning y todas las herramientas realmente que deben estar relacionadas con la inteligencia artificial, es un tema que se está debatiendo en todas las administraciones de la región y el mundo, te diría. sí. En mayor o menor medida, la IA se está incorporando en las administraciones tributarias, en primer lugar a través de los servicios y en segundo lugar en los controles para poder determinar los patrones que permiten a través de los cruzamientos para poder tener controles o fiscalizaciones más certeras, etcétera. Nosotros estamos empezando a incorporar, estamos ahora con los planes justamente de hacer la incorporación de la IA en lo que sería la asistencia. Estamos trabajando justamente en los chatbots, estamos trabajando en las respuestas automáticas a través de IA generativa. O sea, lo de IA generativa ya es realmente un segundo paso, pero estamos trabajando sobre todo en lo que es asistencia. Y estamos utilizando las herramientas tecnológicas y estamos capacitando justamente a todo el equipo para empezar a incorporar la IA utilizando las herramientas tecnológicas con las que ya contamos, Big Data, Machine Learning, etcétera. Entonces es un tema sumamente interesante lo de la IA, pero es también un campo nuevo, un campo que tiene que ser, qué sé yo, la IA tiene que estar muy bien alimentada, tiene Totalmente. que tener también tiene que tener la supervisión siempre humana de los técnicos, de los fiscalizadores. Sabemos justamente el nivel muchas veces hasta de empatía que sabemos que no tienen, por ejemplo, las máquinas, que tienen los seres humanos para poder determinar y para poder acertar en los controles, para poder llevar adelante todas las fiscalizaciones, los extensivos, los controles intensivos, masivos, etcétera, que vamos teniendo. Entonces, es algo que estamos trabajando. Estamos también teniendo cooperación justamente internacional, todo en cuanto a capacitación y en cuanto justamente a experiencias también de otros lugares que están iniciando con este tema. Pero es algo que vino para quedarse probablemente, y probablemente se va a incorporar como se está haciendo gradualmente en el mundo. Ever, antes de dejarte ir y agradecerte muchísimo el tiempo, la predisposición, la apertura y bueno, de todo el equipo también de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿cómo están viendo la dinámica en las zonas fronterizas, en los polos comerciales conocidos también, ahí Ciudad del Este, Encarnación, etcétera, también en el marco de lo que será para ya estos próximos meses, bueno, fechas claves en ese sentido? ¿Cómo están viendo también y si hay algún plan en específico para tratar un poco también de empujar el proceso de transparencia, de formalización en ese sentido? Claro. Bueno, con relación a ese punto, vos sabés bien que más allá de las cuestiones políticas, que muchas veces hacen que en las zonas haya un aumento o un estancamiento de la dinámica económica, lo vemos positivo. Realmente se está trabajando en diferentes puntos, con controles fronterizos que estamos teniendo, por ejemplo, con Brasil. Se están trabajando realmente en ese sentido fuertemente. Yo creo que este año vamos a seguir con un crecimiento importante, interesante en la dinámica económica de frontera, ¿verdad? A ver, el año pasado creo que tuvimos todo un ataque directo a los sectores, muy bien te acordarás, por ejemplo, sectores como Managua, lo que fue Encarnación, Ciudad del Este,
se le está dando seguimiento, ¿verdad? Porque tuvimos muchos procesos de formalización en esos lugares. Entonces yo creo que lo vemos positivo. Yo creo que vamos a cerrar un año nuevamente positivo y por encima de las expectativas. Es lo que no solamente estamos estimando, sino que es lo que queremos, y por eso estamos trabajando realmente fuertemente en todo lo que es control, seguimiento a lo que se hizo ya hasta ahora. Entonces yo te diría que vamos a cerrar bien este año. Espero que a fin de año volvamos a hablar y se concrete todo esto que estamos diciendo. Confío en que así será, Ever. Muchísimas gracias por el tiempo, que tengas un excelente día. Gracias, Prince, siempre es un placer hablar contigo y bueno, estamos acá a las órdenes. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación con Ever Otazú, gerente general de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de DENIT. Con esto, Ada, hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta compartimos información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto de Paraguay. Gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. Adelante. 71% de la población en edad de trabajar forma parte de la fuerza laboral en Paraguay durante el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, persiste una brecha de 24 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, comentó Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscala en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y como es habitual, en este espacio vamos a compartir las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional y también, por supuesto, en Paraguay. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco expresó que la entidad debe mantener la mente abierta ante un posible nuevo recorte de tasas en diciembre tras 2 reducciones consecutivas. Consideró apropiada la última baja de 1/4 punto porcentual y subrayó el desafío de equilibrar los objetivos de contener la inflación y apoyar el empleo para recuperar el poder adquisitivo perdido. Siempre de acuerdo con Bloomberg, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco resaltó la importancia de analizar los datos económicos antes de definir los próximos pasos con el fin de lograr un aterrizaje suave de la economía estadounidense. No obstante, dentro de la Fed existen visiones divididas. El presidente, Jerome Powell, señaló que otro recorte en diciembre no es una conclusión inevitable, lo que redujo las expectativas del mercado sobre un tercer ajuste consecutivo. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, la actividad manufacturera de Japón cayó en octubre de 2025 al ritmo más rápido en 19 meses, afectada por la menor demanda en los sectores de automóviles y semiconductores. El índice de gerentes de compras manufacturero bajó a 48,2 puntos desde 48,5 en septiembre, manteniéndose por debajo del umbral de 50 por 4 meses seguidos. Los nuevos pedidos descendieron al ritmo más veloz en 20 meses y las exportaciones acumularon 44 meses de caída con menor demanda desde Asia, Europa y Estados Unidos. La inflación de costos alcanzó su mayor nivel en 4 meses, impulsada por el alza en mano de obra, materiales y transporte. Aunque la producción cayó, las expectativas de las fábricas mejoraron por el lanzamiento de nuevos productos, el avance de la inteligencia artificial y una posible recuperación industrial, mientras el Banco de Japón mantiene su tasa en 0,5% ante la presión de una inflación al consumidor más alta. Investing.com da cuenta que Deutsche Bank informó una baja en la volatilidad del mercado de divisas al inicio de noviembre de 2025, con la volatilidad implícita a 12 meses del euro dólar, volviendo a los niveles previos a la elección de Donald Trump. El banco considera que el impacto Trump se ha desvanecido tras la reducción de tensiones comerciales, la estabilidad fiscal, la mejora en Oriente Medio y menores riesgos entre Estados Unidos y China. De cara a 2026, el banco prevé un escenario monetario y fiscal favorable con la mayoría de los bancos centrales, excepto el Banco de Japón, aplicando recortes de tasas y políticas fiscales más flexibles. Estas condiciones han impulsado la caída sostenida de la volatilidad cambiaria y el avance de las operaciones de carry trade. Además, el banco destaca que las proyecciones de crecimiento europeo se han acercado a las de Estados Unidos, lo que resta fuerza al dólar. Y de información meramente internacional, ya vamos aterrizando lo que está pasando en las principales economías del país. ¿Qué tenemos, Adam?
De acuerdo con Ámbito, la recaudación tributaria de octubre de 2025 fue de 16,1 billones con un aumento nominal del 26,5%, pero una caída real del 3,5% por la alta base de comparación de 2024, cuando ingresaron fondos extraordinarios del impuesto país, la moratoria y la regularización de activos. Sin esos ingresos, el crecimiento interanual habría sido cercano al 37%. Entre los principales tributos, el IVA recaudó 5,7 billones de dólares, ganancias de 3,2 billones y seguridad social de 3,76 billones. En contraste, retenciones y bienes personales cayeron 55 y 57,8%, mientras los derechos de importación subieron 89,3% y el impuesto a los combustibles 64,3%. La eliminación del impuesto país y menores derechos de exportación redujeron la recaudación total. Y después de esto nos trasladamos ya a Brasil, porque de acuerdo a medios de ese país, el ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, reafirmó que el país espera abrir el mercado japonés a la carne bovina brasileña antes de finalizar 2025, tras más de 20 años de negociaciones. Mencionó que se han superado las principales barreras sanitarias, entre ellas el reconocimiento de Brasil como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Autoridades japonesas realizaron una inspección en junio y realizarán una auditoría final en noviembre, lo que podría permitir que el anuncio oficial se concrete este año, aunque aún restan aspectos técnicos por resolver entre ambos países. El ministro también informó que el Plan Sectorial de Agricultura y Ganadería dentro del Plan Climático Nacional será retomada después de la COP30 tras un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo es ajustar la asignación de emisiones de gases de efecto invernadero que en la versión inicial atribuía al sector agropecuario hasta el 70% de las emisiones nacionales. Y con esta información hacemos nuestra segunda pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más información económica. Gracias por la compañía y retomamos este segmento que lo dejamos un poco ahí en stand-by, Ada y oyentes, el del concepto económico, porque cuando hablamos del sector público dentro de la economía tiene también una función importante como dinamizador de la estructura económica, así que vamos a compartir, Ada, este concepto, ¿te parece? Sí. Ahí anotando, ¿verdad? Claro. Sector público en la economía. El sector público cumple diversas funciones económicas orientadas a mejorar el bienestar social, entre ellas reducir la desigualdad, redistribuir la riqueza y satisfacer las necesidades de la población. Para ello, utiliza herramientas como el gasto público, que representa los recursos que el Estado destina a financiar sus actividades. El gasto público puede clasificarse en distintas categorías. El gasto corriente abarca los pagos necesarios para el funcionamiento del Estado, como los salarios del funcionariado o la prestación de servicios públicos. El gasto de capital incluye la adquisición de activos y equipamientos como ejemplo general, la compra de trenes o de autobuses. El gasto de transferencia comprende los subsidios y ayudas económicas otorgados a familias o empresas, mientras que el gasto de inversión busca crear o mejorar infraestructura pública. ¿Cómo ha sido la dinámica en Paraguay? En Paraguay, las transferencias de recursos financieros públicos habían totalizado un poco más de 46,5 billones de guaraníes, equivalente a unos 6.000 millones de dólares a septiembre de 2025, con un incremento interanual de 13,4%. Los mayores aumentos habían dado en deuda, transferencias y jubilaciones y pensiones, evidenciando el peso creciente del gasto social y financiero dentro del presupuesto estatal. Y dejo como concepto económico pendiente la diferencia entre ahorro e inversión, que en algún momento también habría generado o podría haber generado dudas sobre estos dos conceptos. Así que mañana retomamos este segmento. ¿Qué tenemos de información económica ya casi aterrizando a Paraguay? Porque veo el agregado de información económica dado a conocer por Bloomberg, muy interesante, sobre un reciente informe, Ada. De acuerdo con Bloomberg, la tasa global de fecundidad en América Latina y el Caribe bajó a 1,8 hijos por mujer frente a 2,2 en 2010 y 2,6 a inicios de siglo, manteniéndose desde 2015 por debajo del nivel de reemplazo. Los valores más bajos se observan en Chile 1,13, Costa Rica 1,32, Uruguay 1,39 y Argentina 1,5. La disminución de nacimientos redujo la proporción de población joven y favoreció el bono demográfico, impulsado por la educación, la mayor participación laboral femenina y el uso de anticonceptivos modernos. Entre 1950 y 1955, la fecundidad regional cayó de 5,8 a 2,9 hijos por mujer y hoy se sitúa por debajo de Asia y Oceanía.
Aunque los nacimientos disminuyen, la fecundidad adolescente sigue elevada con 50,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2024, 38,8% menos que en 2014. El envejecimiento poblacional genera desafíos en empleo, salud y protección social, mientras persisten limitaciones para conciliar trabajo y maternidad. ¿Cómo está el riesgo país en América Latina? Y esto lo da a conocer también Bloomberg en línea, que entre enero y octubre de 2025 la mayoría de los países de América Latina redujeron su riesgo país, con descensos destacados en Brasil, México y Colombia, mientras Uruguay y Chile mantuvieron los niveles más bajos de la región. En contraste, Venezuela continúa con el mayor riesgo con 12.620 puntos, seguida por Bolivia y Ecuador, donde las mejoras asociaron los resultados electorales favorables a gobiernos pro mercado. En Argentina, el riesgo cayó 560 puntos en octubre, una baja superior al 50%. Y en Paraguay, el indicador se redujo de 161 a 116 puntos, reflejando mayor estabilidad financiera, menciona justamente Bloomberg en línea. Ya información nacional, Ada, ¿qué tenemos? De acuerdo con ABC, en octubre de 2025, el índice de precios al consumidor mostró una variación de 0,1%, acumulado una inflación anual del 3,2% y una interanual del 4,1%. La baja se explicó por la reducción de precios en combustibles, bienes durables importados y hortalizas, influida por la apreciación del guaraní y los menores precios internacionales del petróleo. Sin embargo, los alimentos mantuvieron precios elevados, con un aumento anual superior al 10%. Destacan las subas en carne vacuna, café, papa, hortalizas y frutas, mientras que lácteos y huevos bajaron por mayor oferta. En servicios se registraron alzas en comidas fuera del hogar, mantenimiento de vehículos y salud. Forbes Paraguay da cuenta que el sector agrícola paraguayo mantiene expectativas positivas pese a la reducción de cerca del 10% de la producción de soja, que bajará de más de 11 millones de toneladas en 2024 a unas 10 millones en 2025. Este menor volumen y los precios más moderados afectarán el ingreso a divisas, aunque el país, con una cosecha cercana a 6 millones de toneladas frente a los 3,7 millones del año anterior, compensará parcialmente la caída y reforzará la diversificación del agro, menciona Forbes Paraguay. Agrega que las condiciones climáticas continúan siendo favorables y sostienen el optimismo para la campaña 2025 con precaución ante los meses críticos de noviembre a enero. El trigo se ubicará entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas, mientras la mayor industrialización agrícola impulsa inversiones en procesamiento de granos, etanol e industria cárnica. Hugo Pastore destacó la necesidad de mejorar la logística y asegurar la navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná para mantener la competitividad exportadora. Y más información, Ada, nos vamos hasta lo que da cuenta ABC en ese sentido sobre el complejo cárnico paraguayo. El complejo cárnico paraguayo generó hasta octubre de 2025 un ingreso de 1.795 millones de dólares, lo que representa un aumento del 27% respecto al mismo periodo del año anterior. El volumen exportado creció 7% con 307.042 toneladas de carne bovina, mientras que octubre registró 30.278 toneladas y el segundo mayor ingreso mensual del año. El precio promedio de exportación fue de 6.328 toneladas, en un 3% más que en septiembre, lo que refleja una valorización sostenida. Los principales destinos fueron Chile, Taiwán, Estados Unidos e Israel, consolidando el sector cárnico como uno de los pilares del ingreso de divisas del país. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos vinculados a varios temas, ya sea coyunturales o también que forman parte de la agenda a nivel país. Y en ese sentido, en la edición de hoy se aborda sobre la situación financiera del Instituto de Previsión Social, que de acuerdo con el artículo de hoy mantiene alta concentración de sus inversiones en CDAs y en menor medida en bonos. A septiembre de 2025, los activos financieros del IPS continúan mostrando una elevada concentración en certificados de depósito de ahorro que representan el 44,7% del total del portafolio, seguidos por los bonos y los préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados. En términos de calificación, el 53,7% de los activos posee grado AA y el 15,8% AAA, mientras que el 50,2% se encuentra en el mediano plazo y el 43,6% en el largo plazo. Más de este artículo y otros, donde la gente puede encontrar y ahondar. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram,
Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también buscando en el canal de WhatsApp MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía. Nos reencontramos puntualmente mañana a las 11. Quiero adelantar, pero estoy esperando la reconfirmación, así que voy a tirar esperando generar cierta presión. Vamos a hablar un poco sobre los derechos del consumidor, hasta dónde existe cierta intervención y protección por parte del Estado, así que eso lo estamos a la espera de una reconfirmación en la entrevista que vamos a tener mañana. Así nos vamos despidiendo, Ada. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.